Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí de regreso con ustedes y vean nada más lo que les he traído el día de hoy en exclusiva y en Premiere. Y vaya, junto con el estreno de la serie, amigos, les traje la reseña de la primera oleada de figuras de Jurassic World Chaos Theory. Bueno, de personajes, ¿no? De los campistas, que vienen siendo estos tres sets que tengo frente a mí. Este, que incluye a Darius. Acá tenemos a Ben. Y por acá al buen Kenji, amigos. Entonces ya saben lo que suelo hacer. Les muestro los empaques y posteriormente abro y analizamos cada una de las cosas que incluyen estos sets, amigos. Y bueno, como saben, me estoy anticipando un poco al estreno de la serie. Todavía no veo el primer episodio, pero bueno, seguramente lo estaré mirando mientras ustedes disfrutan esta reseña. Bueno, ¿qué les puedo decir? Sabemos que todos los campistas prácticamente estarán de regreso. De momento en estos sets, bueno, solo viene Darius, Ben y Kenji. Sabemos que también va a estar Sam, Jazz y bueno, incluso Brooklyn, ¿no? Que al menos de momento, pues parece que un dinosaurio se la comió. Y bueno, es la trama de la primera temporada. Por ahí no estará apareciendo mucho, me imagino. Pero personalmente mi teoría es que esto se trata de un Ben 2.0, amigos. O sea, en el, no sé, temporada 2 o 3 por ahí aparecerá de regreso Brooklyn. Salvo que literal veamos en alguno de los episodios pues alguno de los dinosaurios literalmente devorándola, ¿no? Pero bueno, eso está por verse. Hoy hablaremos de estas figuras, amigos. Entonces, para quienes se lo estén preguntando, Angry Collector, ¿dónde las conseguiste? Bueno, amigos, de una vez se los digo, estas figuras apenas están llegando a tiendas. No se desesperen si es que todavía no los han visto o encontrado en ninguna parte. Obviamente van a empezar a aparecer por todas partes en los próximos días o semanas. Yo de momento lo compré en el Palacio de Hierro, amigos, con un costo de 809. Como pueden ver, este set es un poco más pequeño que el de Darius, porque bueno, Darius tiene más dinosaurios, ¿no? Tiene 3 figuras más el personaje humano. Entonces este evidentemente costó un poco más caro, pero bueno, no se preocupen tanto por esos detalles. También grabé una cacería, seguramente la estaré estrenando mañana o pasado mañana. Así que todo bien, amigos. Permanezcan al tanto de mis videos para que no se pierdan nada de esta información. Bueno, hablando del empaque, aunque todavía no hemos visto la serie, porque pues como podrán estar viendo esta reseña, seguramente apenas estarán viendo alguno de los primeros episodios. Pero bueno, ya sabíamos por el tráiler que obviamente Darius regresa como el protagonista de la serie. Y pues que Allosaurus iba a ser el principal villano, al menos de la primera temporada, ¿no? Entonces aquí nos los presentan como la imagen de pues esta línea de Jurassic World Chaos Theory presentada por Netflix, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, aquí tenemos 3 dinosaurios y a Darius. ¿Irán a aparecer estas especies en la serie? Espero que sí, pero sabemos que no necesariamente siempre es así, ¿verdad? O sea, yo al menos no vi a este Stygimoloch en el tráiler y bueno, ya veremos si aparecen o no. Pero bueno, esto es lo que incluye el set. Ahí está, un Stygimoloch que desde hace tiempo no veíamos uno en la línea principal. Bueno, ha regresado, al igual que el Dimorphodon. Y bueno, tenemos acá a un Carnotaurus, ¿no? Y bueno, Darius se ve interesante. Sabemos que en esta colección de Chaos Theory, Darius sí va a tener variantes en su presentación. O sea, no va a ser como en Campamento Cretácico, que siempre nos dieron el Darius con su chaqueta amarilla. Aquí parece que pues va a tener diferentes vestuarios con diferentes accesorios, y eso me agrada, ¿no? Supongo representando diferentes escenarios, episodios o momentos a lo largo de esta serie, ¿no? Bueno, en cuanto al buen Ben, ya saben, Ben ahora está mamadísimo. Ya no es el chico debilucho que teníamos antes. Y bueno, supongo que probablemente salga Bumpy en Chaos Theory. Pero de momento, pues a Ben me lo empacan con un Atrociraptor y este Dilophosaurus. De igual manera, ya veremos si realmente estas especies aparecen en la serie. Pero bueno, aquí viene Ben con un rifle de dardos, por lo que parece. Y bueno, ahí está, amigos. Este es Atrociraptor Tiger, como podemos ver aquí. Seguramente nos van a volver a sacar todo el Atrociraptor Squad, pero con variantes. Porque, bueno, como pueden ver, no es del mismo color exactamente que el Tiger, pues que tuvimos en Dominio, ¿no? Igual que la figura que ya tuvimos anteriormente. Y bueno, pues un Dilophosaurus normalito,
con de hecho un trabajo de pintura bastante fiel al de la película Jurassic Park original, ¿eh? Dato curioso, amigos. ¿Será que en la serie, si aparece el Dilophosaurus, venga así, tal cual, con estos colores? Pues estaremos a punto de saberlo, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos a Kenji, amigos. Aquí está el empaque con el buen Kenji, el cual incluye una motocicleta. Bueno, me parece un accesorio interesante. Se ve muy bonita, muy bien hecha. Miren, trae este pantalón un poco de mezclilla, así con ese diseño que ya le habían puesto desde Dominion, con rayitas, ¿lo ven? Y pues sus botas, ¿no? Obviamente aquí los campistas ya son más adultos, más grandes, y pues obviamente seguramente los veremos hacer pues cosas que no los vimos hacer en Chaos Theory, ¿no? Como conducir vehículos, por ejemplo. Tenemos un Atrociraptor. A ver, vamos a ver cuál es. Solo dice Atrociraptor, amigos. Es un Atrociraptor como verde. Bueno, no sé si podríamos decir que es alguno de los del Raptor Squad. No sé si en la serie irán a salir más Atrociraptors, además de los de la Raptor Squad. Pero bueno, aquí tenemos un Atrociraptor verde y un pequeño Velociraptor, que bueno, la verdad se ve muy bonito. Entonces, ahí está, amigos. Tenemos al buen Kenji con su GPS incluido, ¿eh? Bueno, amigos, denme un momento. Abro estos empaques y veremos ahora sí las figuras. No me tardo nada. Muy bien, amigos, todo listo para empezar con esta reseña. Vamos a iniciar con el set de Darius. Aquí está nuestro nuevamente protagonista de la serie Jurassic World Chaos Theory. Y bueno, aunque todavía no me acostumbro al rostro de Darius adulto, pues no sabría decirles si es idéntico al personaje de la serie, pero bueno, de entrada les puedo decir que se ve muy bien. La verdad sí me gusta el esculpido de la figura. Seguramente sí será bastante fiel al de la serie. Y bueno, me agrada ver que, como les dije, va a haber varias versiones de estos personajes y no solamente pues con un solo tipo de ropa y ya. Aquí tenemos a Darius con esta playera azul. Pronto sabremos en qué episodios aparece con este atuendo, pero bueno, aquí está, ¿no? Nuestro buen Darius. Las articulaciones son las de siempre de una figurita de la línea principal, ya saben. Sus rodillas sencillas, codos, la cintura, que esto no siempre lo tienen, ¿eh? Entonces, bueno, ahí al menos algo sí lleva este Darius. Y bueno, su cabeza, ¿no? Entonces, Darius incluye este accesorio que es una pistola de una red. Bueno, sí, una especie de lanzador de red. La red es muy sencilla, está muy pequeñita. Y bueno, ya saben que cuando un arma en Jurassic World es tan desproporcionadamente grande como esta, es porque realmente sí dispara lo que tiene. Ahí está. Tenemos este, pues, proyectil que es, vean el diseño que tiene. Trae el típico diseño de los proyectiles ya característicos de los juguetes de Jurassic World de Mattel, ¿no? O sea, tiene esta entrada como la que podemos ver aquí. Entonces lo introducimos y puede ser lanzado con este botoncito, ¿no? Parece un megáfono, pero bueno, es un lanzador de redes de Darius. Ahí está. Supongo que si le pones alguno de los otros proyectiles de otros juguetes de Jurassic World, seguramente también podrá lanzarlos, porque generalmente todos tienen como este tipo de forma, ¿no? Pero bueno, ahí está. Su red de cazar, pues sí, de cazar dinosaurios. Aquí está, su red para atrapar al Allosaurus, que como podemos ver en la primera temporada, pues al parecer Darius está muy obsesionado con atrapar a ese dinosaurio, ¿no? Buena suerte, amigo, aquí está. Un accesorio interesante y pues que tiene jugabilidad, ¿no? Pero bueno, pasemos a el primer dinosaurio de este empaque, que evidentemente, como saben, en esta colección los códigos están en la espalda. Se trata de un Stygimoloch y lo primero que me llamó la atención, y es que, como saben, hace un rato que no teníamos a esta especie en alguna de los, bueno, en algún set o presentación de la línea principal. Pues obviamente no tiene heridas de batalla ni botones como los Savage Strike o Battle Damage, así que supuse que sería un repintado del Stygimoloch de Fallen Kingdom, amigos, y la realidad es que sí y no. Y me explico, amigos. Este Stygimoloch es más grande que el de Fallen Kingdom. Además, sus piernas, vean, están en una posición distinta. Entonces, la verdad, sí es una figura ligeramente distinta, ya que, bueno, como les digo, vean,
no sé si alcanzan a notar cómo este es más grande. Bueno, me imagino que la explicación es pues para poder tener suficiente espacio aquí en su cuerpo y poder ponerle este tipo de código. Pues supongo que tuvieron que hacer la figura un poco más grande. Vean, se nota, ¿no? A simple vista como este Stygimoloch es más grande. Vean, es incluso un poco más largo. Muy ligeramente, es más grueso. Vean la forma del cuerpo que tiene este. Y este de acá no está tan curvo porque, pues como les digo, es más grande, ¿no? Sus pies, vean, comparemos el tamaño de sus pies. Este es ligeramente más grande. Y bueno, ahí está, ¿no? Se nota, ¿no? Y bueno, incluso en la altura, ¿no? De la figura. Bueno, tal vez lo posee un poquito elevado, pero realmente sí, vean, en la cabeza creo que sí se nota fácilmente como esta es más grande, ¿no? Entonces, bueno, ténganlo en cuenta. Tal vez no sé si se note tanto en la toma, pero créanme, amigos, o sea, ya teniéndolos frente a ustedes y tocándolos, este es más grande, a ver, no les digo que el doble, pero sí considerablemente un poco más grande. Entonces, bueno, hablando del trabajo de pintura, bueno, ya vimos que es ligeramente distinto. Y bueno, para sorpresa de nadie, bueno, el trabajo de pintura, a pesar de que no está mal, o sea, sí le pintan aquí su cabeza, sus cuernitos, e incluso su rostro y el pico. Pero bueno, comparado con Fallen Kingdom, la verdad es que este tenía un mejor trabajo de pintura, sinceramente. Vean, tenía contraste en el vientre, la cola tenía pintura hasta acá, este no. Y bueno, este tenía un poco de pintura incluso aquí en sus piernas. Este, desde luego, no tiene nada, ¿verdad? Entonces, la verdad es que este Stygimoloch me gusta más, tiene mejor trabajo de pintura. Y pues incluso los tonos que tiene me agradan más, ¿no? Pero bueno, sabemos que de Dominion para acá, de repente sí han descuidado un poquito esto, pero no siempre, y no en todas las figuras. No crean que es una regla general. Es muy extraño, o sea, la verdad que a veces no entiendo Mattel en qué se basa para estas cosas, pero bueno, algunas figuras vienen bien pintadas y otras, bueno, normalita, ¿no? No se me hace un desastre, creo que es un buen Stygimoloch, está bonito. Y bueno, ya cada quien decidirá qué tanto les gusta o no esta nueva variante, que como ya les dije es más grande que todos los otros que hemos tenido. Bueno, al menos es más grande que el de Fallen Kingdom. Y pues aquí lo tenemos en este bonito color verde, ¿no? Ya veremos si en la serie realmente aparece uno o pues solamente lo metieron al set porque pues sí, ¿no? Porque Stygimoloch es popular. Eso nos lleva al siguiente dino, que es este Dimorphodon. Y de forma similar a el Stygimoloch, también llegué a pensar que se trataba solamente de un repintado de pues el Dimorphodon que hemos visto ya en varias ocasiones. Me traje aquí también uno de Fallen Kingdom y para mi sorpresa no es así, amigos. De hecho, desde que lo saqué del empaque lo noté. Este también es más grande que los de Fallen Kingdom o de colecciones anteriores. Vean, no sé si se nota en la toma, pero realmente es más grande que este. Las alas son más grandes y el cuerpo también. Miren, aquí lo vamos a comparar. Se nota, ¿verdad? Vean el tamaño de las alas. Se nota, ¿verdad? A simple vista como este es más grande que este de acá. Y es que supongo que esto fue con el motivo de, como ya les dije, pues ponerle el código. Ya saben que estos pues llevan el código en alguna parte de su torso. Y bueno, pues tuvieron que hacer este Dimorphodon enorme para que le cupiera aquí el codigardo, ¿verdad, amigos? El codigardo. Y bueno, aquí está. Es el Stygimoloch, perdón, el Dimorphodon más grande que hemos tenido de momento en la línea principal, porque pues es más grande que todos los demás. Además, el diseño de sus alas, vean esto, tiene este doblez, supongo para que pudiera caber mejor en el empaque sin, pues... Es que si tuviera las alas como este, que son perfectamente estiradas, por así decirlo, pues este, como las tiene más grande, cubriría más espacio dentro del blister, ¿no? Así que supongo que se las doblaron un poco para que no cubriera tanto espacio. Vean, ahí está. Tiene las alas dobladas y este no. Entonces no es un error, no es que se me haya doblado, es que realmente así está diseñado. Tiene sus alas un poquito dobladas para que pudiera caber mejor. Y vean, pues eso le da un poquito de variedad a la posabilidad con respecto al otro Dimorphodon.
Y bueno, ahí lo tenemos. Su color de pintura pues es el que pueden ver, es muy sencillo. Tiene estos tonos amarillos bajo el ala y un poquito, digamos aquí, un tono rojizo en su ojo, ¿no? Fuera de eso, la verdad es que es bastante similar a este molde. Simplemente, como les digo, lo hicieron más grande para meterle el código en el torso y le doblaron las alas para que pudiera caber bien en el blister, ¿no? Vean, incluso las patitas. Estas pues se nota fácilmente que son más grandes, ¿no? Entonces aquí está, amigos, tenemos un Dimorphodon gigante en este set. Para pues quienes se lo preguntaran, la verdad es que sí lo considero una variante, ya que pues le tuvieron que rediseñar varias cosas a esta especie para aventarnos otro Dimorphodon en este set. La verdad sí me gusta que tengamos una variante de esta especie. Y bueno, aquí está, amigos, un remodelado de mayor tamaño. Vamos por el que sigue. Es este Carnotaurus, el cual, si recuerdan, ya habíamos tenido anteriormente en la serie Dominion. Aquí está. Este sí es pues directamente un repintado. Aquí sí no le rediseñan nada. Es obviamente pues un repintado de este molde que tuvimos en un set. Recordarán, con un par de Atrociraptors. Aquí está el código de este nuevo Carnotaurus. Bueno, es que son idénticos, amigos. Como les digo, solamente es un repintado porque vean, este molde de Dominion, pues en su cuerno derecho, pues lo tiene cortado, al igual pues que este repintado que vamos a tener aquí en Chaos Theory. Bueno, como saben, en el tráiler no sale absolutamente todo lo que vamos a ver en la serie, así que no sé si vayamos a tener un Carnotaurus como este, pero bueno, si lo tenemos o no, aquí está la figura que presenta el set. Y bueno, como saben, este no es un Carnotaurus adulto. Ya saben, este molde es más pequeñito que los otros Carnotaurus que hemos tenido en la línea principal, así que podría decirse que es más o menos algo así como un Carnotaurus juvenil. El trabajo de pintura que lleva este pues es un poco más clásico de lo que solemos tener en esta especie. Ya saben, estos tonos rojizos con marrón encima. Y este, bueno, aquí sí creo que se pusieron un poquito más digamos experimentales con el tono de pintura de este Carnotaurus de Dominion, que la verdad me recuerda un poco al Carnotaurus Demon con estos colores que me lleva. Pero bueno, sin llegar a ser tal cual como uno, porque la verdad es que sí le faltaría bastante, ¿no? Pero bueno, ahí está, amigos. Este Carnotaurus me agrada que sí le hayan pintado, vean, sus garras en los pies. Y bueno, fuera de eso, pues es, como les digo, prácticamente un repintado de esta figura. Está bonito, me gusta que tenga los colores clásicos. Y bueno, ahí está, ¿no? Tiene las mismas articulaciones que esa otra figura. La verdad, pues ahí está, no me desagrada. El Carnotaurus sabemos que es un favorito de muchos. Y bueno, amigos, ustedes cuéntenme qué opinan del surtido de figuras que tienen estos sets hasta ahora, ¿no? Bueno, vamos por el siguiente set, amigos. En esta ocasión hablaremos de el set del buen Ben. Aquí está, que nos incluye un par de dinosaurios. Y aquí está, a nuestro nuevo Ben adulto mamadísimo, amigos. Mamadísimo. Entonces, bueno, me da gusto que ahora aparentemente el personaje de Ben pues no vaya a ser alguien que pues no sé, parezca de momentos alguien muy quejumbroso y debilucho. Ya saben, Ben hasta traía juguitos en su cangurera. Y ahora pues Ken se ve como todo un gym bro, ¿verdad, amigos? Alguien que va al gym todos los días y que está listo y preparado para enfrentar cualquier situación. Aquí este Ben nos incluye un rifle de, pues al menos parece ser un rifle de dardos o algún tipo de armamento no letal. Ya estaremos viendo si en la serie también utiliza este accesorio. Sabemos que en la línea de Campamento Cretácico, que estaré reseñando, ojo amigos, muy próximamente, para que no se pierdan esa reseña. Bueno, los personajes solían incluir accesorios que de hecho sí utilizaban o interactuaban con ellos dentro de los episodios, así que probablemente veamos a Ben usar uno de estos. En cuanto a la figura, ya saben, lleva las articulaciones típicas de una figura de la línea regular de Mattel. Una articulación sencilla en rodilla, en codo, cuello, y bueno, al igual que Darius, lleva esta articulación en su cintura, ¿no? Además, esta chaqueta que lleva encima, bueno, se puede remover solo la parte del torso. En los brazos no, en los brazos está pintado, pero bueno, es agradable ver que al menos ahí algún detallito como este sí incluye a la figura. Además, si recuerdan,
pues lleva este gorro. Lo pudimos ver en el tráiler. Darius va a llevar pues este gorrito, al menos en alguno de los episodios. Y bueno, aquí están, ¿no?, sus botas aventureras. Esta vez Ben también viene muy bien preparado para la aventura, amigos. ¿Qué opinan? Creo que sí se parece, bueno, sí le da un buen parentesco a el Ben que pues estaremos viendo en la serie, ¿verdad? Ahí está, amigos. Entonces vamos a hablar de los dinosaurios que acompañan este set. Aquí tenemos un Dilophosaurus. Ya sabemos que este lleva código en su espalda. Ahí está su codigardo, amigos. Para quienes, pues ya saben, les gusta escanearlo. El diseño de este Dilophosaurus supongo que va a ser igual que el de Dominion. Aquí está el Dilophosaurus de Claire de Jurassic World Dominion. De hecho, cuando lo vi en el empaque así, por un momento pensé que eran el mismo. Dije, no puede ser un reempaquetado, ni siquiera se molestaron en cambiarle el color. Pensé que eran idénticos, amigos, pensé que simplemente era un repack. Pero bueno, como pueden ver aquí, aunque su tono de pintura es bastante similar, no son iguales, ya que como pueden ver, este lleva unos tonos verdes un poco más claros, un poco más opacos. La cresta, vean el diseño, no es del todo igual, e incluso la coloración en la cabeza varía. Este tiene la cresta pintada en rojo y este no, este tiene la cresta pintada, de hecho, bastante parecido al Dilophosaurus de Jurassic Park original, lo cual me llamó la atención y se me hizo interesante. Y bueno, fuera de eso, pues ahí tienen su veneno, este lo tiene más oscuro y este más claro, ¿no? Fuera de eso, amigos, se trata, por lo que puedo ver, de un repintado, o sea, literal, de esta misma figura. Aquí sí no le cambian nada, simplemente reutilizan el mismo molde de este Dilophosaurus que tuvimos en Dominion, que como ya saben y ya había yo dicho desde hace tiempo, es más grande que el Dilophosaurus de Fallen Kingdom. Ya saben, este se supone pues que es el mismo molde que este, pero para estos Dilophosaurus, en este caso de Epic Evolution o de Dominion, pues tuvieron que hacerlos más grandes porque pues por la misma razón que el Dilophosaurus y el Stygimolog, ¿no? Porque llevan el código en la espalda. Y bueno, pues si no los hacen más grandes, no les cabe esta pestaña que llevan ahí detrás para albergar el código, ¿no? Bueno, como pueden ver, ahí se nota más fácilmente, ¿no? Como este sí tiene un mayor tamaño. Digo, como les digo, no es como que sea una super locura, pero sí se nota, ¿no? Vean, ahí poniéndolos de frente, creo que se nota más fácil. Pero bueno, ahí está. Bueno, aunque se parecen bastante, me alegra que no hayan acabado siendo exactamente igual, ya que la verdad es que sí me gusta poder diferenciar mis figuras y así darme cuenta cómo va evolucionando la línea y qué presentaciones van teniendo pues en las diferentes colecciones que nos va presentando Mattel. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Es el Dilophosaurus de Chaos Theory con los colores de Jurassic Park, ¿eh? O sea, eso interesante. O sea que si quieres hacer dioramas de Jurassic Park original, sin duda te puedes llevar a tu diorama, ¿no? Bueno, y por último nos incluye un Atrociraptor Tiger, que bueno, es un repintado de Atrociraptor Tiger. Sabemos que el que tuvimos en Dominion, aunque similar, pero bueno, tenía unos colores más oscuros y bueno, era de la colección Extreme Damage. Como pueden ver, pues no lleva obviamente ninguna herida y es, de hecho, me imagino, un simple repintado del modelo normalito de Atrociraptor que tuvimos pues en varias ocasiones en la colección Dominion, ¿no? Miren, aquí está. Es el mismo, ¿verdad? Estoy viendo sus manos. A ver si las manos varían un poquito. No, son las mismas. Molde de la cabeza, el mismo. Creo que es exactamente el mismo molde, amigos. Simplemente aquí pues no lo traen con un trabajo de pintura de Tiger. Supongo que va a aparecer todo el Raptor Squad de alguna manera en esta colección de Chaos Theory. Bueno, aquí está Tiger confirmado y sabemos que Ghost va a salir en otro empaque en el que aparece también Darius, me parece. Y bueno, ahí estarían ya dos de regreso del Raptor Squad. Y bueno, pues por ahí quizás también aparezcan Pantera y Red. Pero bueno, está por verse. Entonces, bueno, ese fue el set de Ben. Y por último, vamos a analizar el set de Kenji, amigos. Kenji, aquí está.
el cual se me hace pues interesante porque en esta ocasión Kenji lleva una motocicleta y pues trae unos accesorios un poco curiosos, la verdad. Aquí está, el primero es un Atrociraptor verde. El empaque no señala que pues se trate de alguno del Atrociraptor Squad, ya que no lleva ningún nombre. Y bueno, sabemos que ninguno del Atrociraptor Squad era verde, aunque conociendo a Mattel, a este me lo pudieron haber intentado vender como Ghost, por los colores claros. Pero bueno, solo es un Atrociraptor verde, igual que este. Pues como les digo, trae el mismo molde que pues vimos desde Dominion. Aquí está, miren, me traje a Goss. El Ghost que vamos a tener en Chaos Theory está agachadito, recuerden eso. Así los vamos a poder diferenciar de su versión de Dominion. Y bueno, como les digo, es el mismo Atrociraptor. Entonces aquí pues ya no entraremos mucho en detalles. Es una buena figura y bueno, parece que, como lo había dicho en alguna ocasión, el Atrociraptor es el nuevo Velociraptor. O sea, es una especie súper popular y pues como Mattel ya nos ha dado como, no sé, 30 Velociraptores, pues bueno, ahora nos va a dar Atrociraptores, ¿no? O sea, es la manera de vendernos el Velociraptor, pero sin vendernos el Velociraptor. ¿Me explico? Bueno, hablando del Velociraptor, aquí viene uno. Este es pues prácticamente un repintado del molde de Baby Blue. Recuerdan que venía con uno de los sets de Owen en un blistercito. Y bueno, teníamos esta figurita pero con Blue. Ahora tenemos a un bebé Velociraptor. Ni idea de quién puede ser, la verdad. Pero como está cafecito, diré que se trata de Echo. Así que ahí pongan en los comentarios a ustedes quién les gustaría que fuera este Velociraptor, ¿no? Y bueno, hablando de Kenji, bueno, aquí está el modelado de Kenji adulto. Me gusta, vean el trabajo de pintura en los ojos. O sea, de hecho sí se tomaron la molestia de diseñarlo pues y pintarlo de una forma adecuada. O sea, los ojos sí reflejan pues obviamente que Kenji es de origen asiático, como pues sabemos todos. Trae su corte, es que me refiero a que el trabajo de pintura sí está bien hecho, sí se parece ese tipo de detalles que tiene este personaje, ¿no? El corte de cabello que va a llevar en esta temporada y bueno, su ropa, pues vean, la verdad es que me ha gustado la ropa que traen todos. O sea, obviamente, pues ahora sí vienen elegantes, no como en Campamento Cretácico, que estaban ahí todos abandonados y comiendo maruchans. Y bueno, ahora todos vienen muy bien vestidos. Kenji, bueno, su color característico. Es que cosa curiosa, parece que cada personaje le asignaron un color característico, ¿no? El color característico de Kenji es el azul, Darius el amarillo. Bueno, no sé, veamos qué más hace, ¿no? ¿Creen que estoy bien? Obviamente Brooklyn el rosa, pero bueno, ya saben, trae sus articulaciones normalitas. Su pantalón de mezclilla, su chaqueta azul, al igual que ven, se le puede quitar solo la parte del torso, los brazos no, porque esos sí están pintados. Y bueno, ese es Kenji, amigos, que incluye una motocicleta que desde luego es un modelo de moto que no había visto hasta ahora. Obviamente no es un repintado de la de Owen. Y bueno, está interesante, me agrada ver pues que sí vayamos teniendo un poquito de variedad en motos, en vehículos, que no simplemente reutilicen los mismos. Aunque bueno, sabemos que en Jurassic World pues los protagonistas, como siempre lo he dicho, son los dinosaurios, ¿no? Pero bueno, ahí está el buen Kenji. Ya lo veremos en acción en la serie, escapando seguramente de más de algún dinosaurio con su nueva motocicleta. Y por último incluye este GPS, así lo indicaba el empaque. Y bueno, este GPS obviamente es un accesorio reutilizado de Dominion, amigos. Pero bueno, era de esperarse, o sea, tampoco... Si aquí me hubieran dado un molde nuevo, pues la verdad es que sí hubiera dicho, wow. Aquí Mattel, 10 de 10, o sea, increíble atención a los detalles. Pero como pueden ver es exactamente el mismo que lleva Claire en su set de Dominion. Aquí solamente lo pintan en color rojo, ¿no? De hecho, hasta el sticker que lleva, o sea, el diseño es el mismo, nada más el fondo es de un tono de azul diferente. Ahí está, vean. Listo. Bueno, ya está, amigos. Estos accesorios, ya saben, son extremadamente fáciles de perder. Así que si quieren conservar sus sets completos, cuiden mucho estos pues pequeños accesorios, ¿no? Y bueno, amigos, ahí lo tenemos. Denme un momento, les formo a nuestros personajes y bueno, para tener un buen vistazo de ellos. Listo, amigos, aquí están nuestros héroes que vamos a poder ver en Chaos Theory.
Aquí están los 3 personajes que ya podemos tener en figuras ya disponibles. Ben, Kenji y Darius, junto con los dinosaurios que incluyen en sus respectivos sets. Ahí está, amigos, espectacular, ¿verdad? Vean qué bien se ven ya todos juntos y armados con sus accesorios, amigos. La verdad es que espero que esta serie de Chaos Theory sea un exitazo, que nos acabe gustando a todos, que sea de nuestro entero agrado y que sea un gran éxito, amigos. Entonces estaremos en contacto, déjenme sus comentarios, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la serie y pues aquí con mucho gusto les respondo sus opiniones sobre tanto la serie como esta línea de juguetes, ¿no? Entonces eso es todo por esta reseña, amigos. Nos vemos muy pronto en el próximo video, amigos. Hasta la vista. Chao.